Hola, Bien. Elena, bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Nos habíamos eh, quedado en hablar de las excepciones mixtas. Me recuerdo que habíamos concluido las otras previas. Sí, estamos en eso. Habíamos quedado ahí. Sí, licenciado. Bien, vamos a ver entonces las excepciones mixtas. Ya dijimos que nuestro Código Procesal Civil Mercantil regula 4 mixtas. ¿Y cuáles son las características de esas 4 mixtas? Pues ya hemos hablado de que estas se interponen como previas, se interponen antes de que se conteste la demanda, se resuelven antes de que se conteste la demanda, tienen un nombre, suspenden el curso normal del proceso, pero atacan la pretensión del demandante. Y al atacar la pretensión del demandante, pues dan por terminado el proceso. Es decir, no como las previas que únicamente depuran el proceso, es decir, cuestiones de forma en cuanto a los memoriales o por el procedimiento. Estas 4 excepciones son las que nos toca ver el día de hoy. La primera se llama caducidad, la segunda prescripción, la tercera cosa juzgada y la última la transacción. ¿En qué consiste cada una de ellas? La caducidad, perdón un momentito. La caducidad es por el que el demandante deja inactivo el proceso. Es decir, él tiene la obligación de estar solicitando que vaya pasando las etapas, pero no lo hace. Por circunstancias diversas pueden hacerlo, puede ser que ya no le interese, puede ser que esté fuera del país, es decir, cuántas circunstancias pueden dar, o esté enfermo, o simplemente dejó de, así que de litigar o de seguir en el caso. Eso se llama caducidad, deja pasar el tiempo que la ley señala, y cuando eso sucede, el demandado interpone la excepción mixta, nuestro código le llama previa, pero realmente es mixta, una excepción mixta de caducidad por el transcurso del tiempo sin realizar actos procesales, fíjense en eso, actos procesales, es decir, para todo hay un tiempo, conteste la demanda en 9 días, si no lo hace, ya pasó el tiempo, hay caducidad, ya no lo puede volver a hacer. Dentro del sexto día de emplazado puede interponer excepciones previas, no lo hace, ya caducó. ¿Sí? Todos los plazos que le señala el Código Procesal Civil Mercantil son fatales. Si no realiza el acto que le corresponde, simple y sencillamente hay caducidad. ¿Y dónde encontramos eso de la caducidad? Pues en el procesal civil y mercantil, porque, repito, se refiere a actos procesales. Leamos el 588. ...588... Buenas noches, licenciado. A ver, Cristian. Bien, artículo 588, principio de la caducidad. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Ahí está claro. Recuerden eso. Caducidad porque no se realizó un acto procesal. Se plantea la excepción, se tramita por el procedimiento de los incidentes, que ya lo conocemos, en aquella fórmula de 283, que se refiere a que son 2 días de audiencia al demandante, 8 días para recibir las pruebas y 3 días para resolver. Ese trámite es el de también de las excepciones previas y de las mixtas, pero aquí la diferencia es que atacó la pretensión porque ya no puede volver a plantear la demanda. Diferente en las otras excepciones previas que vimos, que si se declaran con lugar, pues el demandante tendrá que plantear de nuevo su demanda, corrigiendo los errores que ya se señalaron en el auto o la resolución que se ve,
resuelve las excepciones previas. Aquí ya no puede él. Si lo intenta de nuevo, ya vamos a ver qué pasa un poquito más adelante. Eso es la caducidad. Pero aparte de la caducidad está la prescripción. La caducidad y la prescripción tienen en común el paso del tiempo. ¿Sí? Se pierden derechos por el paso del tiempo en la caducidad. En la prescripción se pierden o se pueden adquirir también derechos por el paso del tiempo. Ay, ¿qué me pasó? Que me estoy ahogando aquí con mi saliva. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Fíjense bien. Los derechos adjetivos o procesales los encontramos en el Código Procesal. Cualquier código procesal. Es caducidad si no se actúa en tiempo. Los derechos sustantivos los encontramos en los códigos sustantivos, el Código Civil, el Código Penal. Y si no se ejecutan en su tiempo, prescriben. O se dice normalmente, caducan los actos procesales, prescriben los derechos sustantivos. Tienen en común el tiempo y el efecto. Atacan la pretensión del adversario y terminan con el proceso. Ya no puede el demandante seguir con su juicio. En el caso de la prescripción, ¿dónde la encontramos? Pues en el Código Civil, porque ya dijimos que son derechos sustantivos. Leamos el 1501 del Código Civil. Artículo Buenas noches, licenciado. 500. A ver, Elizabeth. Perdón, compañero, que lo interrumpí, pero buenas noches. Voy a leer este artículo del Código Civil, artículo 1501, la prescripción extintiva, negativa o liberatoria ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. Gracias, Elizabeth. O sea, lo que yo quiero que comprendan acá es que cuando hablamos de derechos sustantivos que están en el Código Civil o en el Código Penal, hablamos de prescripción si ha pasado el tiempo. En cambio, cuando hablamos de plazos que señalan los códigos procesales, estamos ante la caducidad. En común les decía el tiempo, en común el trámite, en común que atacan la pretensión del adversario, en común que el demandante ya no puede seguir. A eso se refiere, solo que uno lo encontramos en el Código Sustantivo, el Código Civil, el Código Penal, ese lo encontramos, que es la prescripción, y la caducidad en los códigos procesales. ¿Y dónde está el término para saber cuánto tiempo tengo yo para perder un derecho por prescripción? Leamos el 1514. Sí, y licenciado, A ver, Carol. en 1514, ¿verdad, licenciado? Dice, prescriben en 2 años. 1. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestaciones de cualquier servicio. 2. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos. 3. La acción de los dueños de hoteles y toda clase de casas de hospedaje para cobrar el importe de las pensiones y la de los fondistas y demás personas que suministran alimentos para cobrar el precio de estos. Y 4. Las pensiones, rentas, alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. En estos casos, la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago. Gracias, Carol. Es decir, 2 años. Ustedes están en su oficina ya como abogados,
Llego yo a solicitarles sus servicios y me los prestan, pero yo les digo que no tengo dinero para pagarles en el momento, pero que les voy a pagar más adelante y ustedes aceptan, démosle el servicio al licenciado España. Él nos va a pagar. Y yo llego a los 2, 3 meses, no he podido, espérenme, los 6 meses no he podido, no tengo, y a ustedes me llaman, mire, vamos un año, no hay modo, y así se va pasando el tiempo. Pero un día dice usted, mire, ya son 2 años y medio, y no paga, lo vamos a demandar y plantean la demanda. Ya se les pasó el tiempo, prescribió. Entonces yo interpongo la excepción mixta, solo que aquí nuestra ley le llama previa de prescripción. Y le dan el trámite por los incidentes y al final, como ya pasaron los 2 años que es la ley, simplemente le aclaran con lugar y ustedes como abogados perdieron. O por ejemplo, si los comerciantes que dan a consignación, venta de muchas cosas, le dan a la gente para que se lleve el producto y lo venga a pagar, pero pasan los 2 años y el deudor no llegó a pagar y no lo hizo en esos 2 años, prescribió. Y también el caso de los hoteles, las casas de huéspedes, 2 años. Así es que tengan cuidado con que uno es acto procesal y el otro es derecho sustantivo. A eso se refiere. Pero en común tienen lo mismo. Ya les decía hace un momento, el trámite de los incidentes se interponen antes de que conteste la demanda, se resuelven antes de que se conteste la demanda, tienen un nombre, pero atacan la pretensión del demandante. Y como consecuencia termina el proceso. Además de esas dos, existe también la de cosa juzgada. ¿A qué se refiere eso de cosa juzgada? Cuando se ha dictado una sentencia, se han agotado los recursos ordinarios como la apelación o incluso el extraordinario de casación, que ese es un extraordinario que lo van a ver ustedes ya mucho más adelante, que es un recurso muy técnico, muy formalista y que solo se acepta en determinada clase de juicios, no en cualquier juicio. Pero en cualquier juicio sí pueden interponer ustedes la cosa juzgada. Se dictó la sentencia, ya no hay recursos pendientes, eso se llama que está firme o ejecutoriada. El demandante que perdió, enojado porque perdió, y todavía el juez lo condena a pagar las costas procesales, que son los gastos del juicio, enojado, plantea de nuevo la demanda, porque ¿a quién le echa la culpa el de que perdió? Al juez, ¿verdad? El perdedor siempre le echa la culpa al juez, nunca la tiene él, o hasta dice, no, lo que pasa es que también el otro le dio algo al juez y ahí se arregló y siempre hablando mal. Pero plantea otra vez el juicio pensando en que su proceso va a otro juzgado y en otro juzgado le va a ir mejor. Pues cuando llegan a notificarle al demandado, pues él al leer la notificación y la demanda se da cuenta que es lo mismo, que ya no hay razón para demandar, pues lo que hace es que va con su abogado, les busca a ustedes, ¿verdad? Que le defendieron en el primer juicio, le dicen, miren, licenciado, quiere una demanda otra vez por lo mismo. Y el abogado que hace, pues la lee detenidamente, ve que efectivamente sea el mismo demandante, el mismo demandado, que sean las mismas cosas por las que se litigó antes, que lo que pretende, la pretensión que es lo más importante, que lo que pretende el demandante es otra vez lo mismo, también se le llama razón de pedir a esa pretensión, entonces sí es lo mismo. No podemos permitir eso y plantea la excepción mixta de cosa juzgada. Ahora bien, si el abogado dice, mire, si son las mismas personas, pero son pretensiones distintas, allá le estaba usted cobrando una deuda que tenía, aquí lo que le está exigiendo es que se ocupe una casa que usted está en alquiler, son dos cosas diferentes, entonces ahí no hay cosa juzgada. Para que haya cosa juzgada, no se les olvide, tienen que ser el mismo demandante, el mismo demandado, las mismas cosas que se litigaron allá, los mismos aquí, la misma pretensión que tenía el demandante o pretensiones del demandante son las mismas aquí. También los códigos y los libros van a encontrar que se llama causa o razón de pedir, es lo mismo que la pretensión. En esos casos procede la excepción de cosa juzgada. Está eso en la ley del organismo judicial. 155, ¿quién auxilia? 155. ¿Sí, Lilian? Buenas noches, licenciado. Artículo 155, cosa juzgada. Hay cosa juzgada
cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Ahí está, gracias Lilia, ahí está claro, mire, clarísimo. Si llena esos nuevos requisitos la nueva demanda, eso implica que hay cosa juzgada. No, nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo, nadie. Non bis idem, van a ver ustedes más adelante en sus términos latinos, pero es decir, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, o por la misma razón, o por las mismas pretensiones. No se puede. En esos casos, el segundo proceso se da por concluido y hasta se condena de nuevo en costas o en lo mismo los gastos del juicio a ese demandante que pretendió poner en movimiento de la Administración de Justicia otra vez por lo mismo cuando ya le había dicho que no tenía derecho a hacerlo. Y eso es la cosa juzgada. Y la última es la transacción. La transacción, pues lo que sucede con la transacción es que es un contrato, un arreglo entre las partes. Tienen algo pendiente, algunas deudas o algún problema de un alquiler, que debe las rentas, que debe los servicios, pues pueden llegar a un acuerdo que le va a pagar en más tiempo las rentas, que le va a desocupar o que le va a hacer un descuento de las rentas y que le va a desocupar inmediatamente, o que el dueño se va a hacer cargo del pagar los servicios pendientes para que él también desocupe y pague la renta. Si buscan acuerdos, o tiene una deuda que ya con los intereses es mucho, pues ahí buscan un arreglo que le va a pagar solo la deuda y le va a perdonar los intereses, es decir, buscando arreglos. Hay concesiones de ambas partes, es decir, alguien gana y alguien pierde algo. Esa es una transacción, siempre hay pérdida y ganancia de ambos lados. Entonces puede ser que se celebre la transacción, pero el demandante se da cuenta que realmente sale perjudicado según él. Cuando eso sucede, pues plantea la demanda. Dice, no, aquí yo salí afectado, yo supuesto, mejor lo voy a demandar. Al demandarlo, pues hay un documento firmado, puede ser un documento privado con firmas legalizadas por un notario, puede ser una escritura pública, y viene y plantea la demanda. Pues, ¿qué le queda al demandado? Interponer la excepción de transacción. Puede también darse ya el juicio iniciado, están en medio del juicio y ven ellos que esto no les ha beneficiado en nada, al contrario, les ha absorbido tiempo, les ha absorbido dinero y no se sabe cuándo va a terminar y bueno, mejor transemos dentro del juicio, puede transarse dentro del juicio. Y si uno de ellos después se arrepiente y demanda de nuevo, no se puede, hay una transacción, se interpone lesión mixta de transacción. O bien, ya terminó el juicio, el demandado salió mal, lo condenaron a pagar un montón de cosas de más de las que se imaginaba, peor con las costas procesales, los intereses. Busca el demandante para llegar a un arreglo. Puede ser que el demandante diga, sí, este pobre le fue mal en el juicio, tiene que pagar un montón, mejor llegamos a un arreglo, prefiero que me pague menos, pero que me los pague ya. Entonces puede llegar a una transacción aún después del juicio. Esa es la forma de llegar a terminar un proceso. Pero cuando las personas que creen afectadas por haber transado, así se dice, por haber transado, pues plantean la demanda, pues el demandado simplemente plantea la excepción de transacción. Celebramos un contrato, señor juez, en lo que llegamos a darnos concesiones recíprocas y damos por concluido esto, no puede demandar. Y se da pues el trámite por los incidentes, ya vimos el 283, al final si se declara con lugar es porque se atacó la pretensión del demandante y se da por concluido el juicio. ¿De dónde encontramos ese contrato de transacción? Está en el Código Civil, en el artículo 2151, casi al final. No van a estar buscando al principio, los contratos en el Código Civil están al final. Quien nos ayuda, 2151. Buenas noches, artículo 2151, la transacción. Es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, decidir de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso
evitan el pleito que podría promoverse o determinan el que está principiando. Gracias, Elizabeth. Ahí está, mire, 2151 del Código Civil. Se firmó un contrato de transacción, pues se llegaron a un arreglo. Bueno, si hace un arreglo, ¿por qué va a ir uno de ellos después a demandar? Si ambos concedieron algo a cambio de, por eso es ahí concesiones recíprocas, ¿no? Entonces, hay concesiones, es una transacción, simplemente el demandado plantea la excepción de transacción, siempre que decíamos por el procedimiento de los incidentes. Ahí terminamos las excepciones previas, haciendo la aclaración que esas 4, que aun cuando nuestro código la tiene como previas, realmente son mixtas. Pero cuando las planteamos en Guatemala, tenemos que denominarla como dice el código, previas. No le podemos poner mixtas, porque si la denominamos como mixtas, no la rechazan, porque nos dicen que nuestro código no contempla esas excepciones. Pero sí son mixtas, porque ya le decíamos, se interpone como previas, pero por atacar la pretensión del adversario, se vuelven perentorias y terminan con el proceso. Además de esas excepciones, se recordarán ustedes que hablábamos de la excepción de arraigo cuando las personas son extranjeras. Esa es una excepción previa también que se tramita por el procedimiento de los incidentes. Y para que la recordemos, leamos el 117 del Procesal Civil y Mercantil, solo para no olvidar lo que es la excepción de arraigo. Artículo 117. Excepción de arraigo. Si el demandante fuere extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción, dice, primero, si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. Segundo, si el demandante fuera también extranjero o transeúnte. Solamente el IC. Gracias, Elizabeth. Ahí estamos. Entonces, solo para recordar, eso es que les había dicho que la leyéramos. Terminamos ahí con el tema de las excepciones previas y perentorias. Pero además decíamos que otra actitud que tenía el demandado era de contrademandar o contraatacar. Esa contrademanda o contraataque se le llama la reconvención. Explicábamos que en estos casos el demandante se vuelve demandado y el demandado demandante, es decir, asumen las mismas calidades. Consecuencia de eso es que el demandante, al convertirse en demandado, le asisten los derechos de un demandado y puede también plantear excepciones previas y excepciones perentorias. Y desde luego esas 4 mixtas que ya mencionamos, pueden plantearlas y tramitarse por el procedimiento de los incidentes. Lo único que no puede hacer él es contrademandar de nuevo. Ya no, ¿verdad? Porque si no, imagínense, ¿no? Si ya sabemos claramente cuáles son las pretensiones de cada uno, no es posible que se vuelva a contrademandar. Y esos dos temas de las excepciones perentorias y de la reconvención los encontramos en el 118 y 119. ¿Quién nos ayuda, aparte de Elizabeth, para concluir las excepciones perentorias y la reconvención? ¿Sí, Lucía? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, Lucía, exactamente. 118 me dijo. 118. Ahí vamos a leer lo que son las excepciones perentorias. Con mucho gusto, licenciado. Dice, artículo 118. Contestación de la demanda. Ajá. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación
de la demanda se puede proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Gracias, Lucía. Ahí vemos cómo se regula con las características propias de la acción exonatoria, cómo la regula nuestra ley procesal. Y el 119, Lucía, ya que está usted por ahí, ayúdenos con lo que es la reconvención. Sí, licenciado, ahorita se lo leo. Me había cerrado, pero ahorita lo... No tenga pena, le hacemos tiempo. Me había cerrado. Ok, dice 119. Reconvención. Solamente el contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención siempre que se llenen los requisitos siguientes. Que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Gracias, Lucía. Ahí estamos claros con lo que es las excepciones perentorias y la reconvención. Con ese damos concluido ese tema. Y bueno, hoy pues era cortito solo para concluir. Entonces les voy a dejar que descansen temprano, cenen temprano y descansen y que tengan un bonito fin de semana. Y el miércoles iniciamos un nuevo tema que son los principios procesales. Pueden ustedes darle su lectura para que ya el día miércoles se nos facilite. Desde ya, buen provecho, feliz noche, que tengan un bonito fin de semana y síganse cuidando siempre. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche. Licenciado.